En la vida puedes conseguir muchas cosas buenas, hacer grandes trabajos, conseguir muchos triunfos, escalar grandes posiciones, en fin, hacerte un gran nombre. Pero cuando en medio de esas cosas buenas que estás haciendo, te toleras a ti mismo ciertas cosas que no son ni éticas ni morales y que no edifican ni tu vida ni la vida de otras personas, estás en aprietos. Un ejemplo de ello puede ser un deportista, un gran deportista, que se esfuerza cada día por ser mejor, que entrena fuertemente, que paga el precio, pero que de vez en cuando se tolera a sí mismo unos cuantos tragos, unos cuantos trasnochos, un poquito de disolución en su vida, pues lo más probable es que no llegue muy lejos, y si logra algo, tarde o temprano su tolerancia lo delatará. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mentira en tu vida, un poquito de carnalidad, un poquito de malas palabras, un poquito de malos pensamientos, un poquito de mundanalidad. En fin, un poquito de aquello y de aquello puede arruinar tu vida, puede arruinar tu familia, tu ministerio. La pregunta que podríamos hacernos en este momento es: ¿qué nos estamos tolerando a nosotros mismos? ¿Qué es aquello que toleras en tu vida y que aunque estás haciendo muchas cosas buenas, pero que hay otras cosas que estás tolerando en ti, que pueden dañar tu vida, que pueden arruinar tu familia? Este es el caso de la iglesia de Pérgamo, que tenía muchas obras buenas, que cada día al parecer eran mejores, pero que toleraban ciertas cosas que Jesús condenaba. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 17 nos encontramos con esta carta que Jesucristo le escribe a esta iglesia, y dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. El mensaje a Pérgamo. Hablemos un poquito de Pérgamo, de la región de Pérgamo. Estaba situada a 88 kilómetros al norte de Esmirna. Recuerde que estas iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor, ahí todas como muy juntas, ahí estaban. Y ahí estaba otra iglesia en esta región de Pérgamo. Pérgamo, fundada por los griegos. El vocablo Pérgamo, bueno, cuando escuchamos la palabra Pérgamo, se nos viene a nuestra mente algo, ¿no es cierto? Pérgamo, pergaminos, ¿verdad? Los pergaminos, porque parece que de allí surge el pergamino como una forma de escritura, ¿no? Para poder escribir. Ahora, era tanta la cultura y el conocimiento que había en esta región que se dice que tenían la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes del mundo en esa época, como con 200,000 libros en pergamino, de todo el conocimiento que ellos tenían. O sea, imagínense lo intelectuales que eran estos hombres de Pérgamo. Era impresionante cómo allí se movía el conocimiento, cómo estudiaban también, ¿verdad? Pero usted sabe que donde hay mucho conocimiento, donde hay mucha ciencia, donde hay muchos intelectuales, también pues abunda también el escepticismo hacia Dios. O sea, abunda también las personas y la gente que no cree en Dios. A mayor conocimiento, a mayor ciencia, pues la verdad es que la gente tiende a alejarse más de Dios. Pero allí había una iglesia. Entonces, allí habían cosas como estas, había mucha idolatría. Y uno de los ídolos que ellos adoraban era el dios Esculapio. Y el dios Esculapio pues es el dios de la medicina.
y se lo representaba, como ustedes han visto por ahí, con una serpiente en un asta, ¿no es cierto? Una serpiente. Y hasta ahora creo que vemos ese símbolo por ahí de la medicina, pues de allá viene, porque había un dios en medio de ellos, que era el dios Esculapio, que ellos creían que ese dios era su sanador. Entonces iban y le adoraban para que recibir de ellos sanidad y medicina. Y hasta hoy, pues realmente eso ha trascendido hasta nuestros días. Imagínense cómo puede trascender, ¿no es cierto? También se dice que allí en Pérgamo fue donde por primera vez comenzaron realmente a hacer de César un ídolo, a hacer una imagen de César para que la gente viniera y lo adorara. Una gran imagen. Y allí acudía la gente a adorar a César, a decirle, tú eres el Señor, y a postrarse ante César, ¿verdad? También se dice que allí había un enorme altar en forma de trono dedicado a Zeus. Un enorme altar con un trono, solamente había un trono y ese trono estaba dedicado a Zeus. Y bueno, y podríamos nosotros estudiar la historia de Pérgamo y se va a encontrar usted con una historia en donde hay mucha idolatría. Se dice que allí había mucha magia blanca también, porque llegaron estos hombres que habían sido expulsados de otras regiones y se metieron en Pérgamo y había mucha magia blanca. O sea que el ambiente realmente de Pérgamo era un ambiente hostil para la iglesia. Y bueno, y también había mucho dinero seguramente y muchas personas ricas y poderosas, ¿verdad? Era un lugar muy lleno de muchas cosas. Como el mundo está hoy, ¿no? Lleno de tantas cosas y la gente deslumbrándose por todas las cosas que hay en el mundo. Ese era el lugar en donde la gente se sentía muy deslumbrada, ¿verdad? Allí había una iglesia estaba allí, metida en medio de todo eso, estaba la iglesia de Jesucristo. A cualquiera no se le hubiese ocurrido ir a abrir una iglesia allí, porque el ambiente era muy hostil, pero había una iglesia. Y a esa iglesia es que el Señor le escribe, a esos cristianos que están allí en medio de todo este sistema, el Señor le escribe esta carta. Ahora, si hablamos de tolerancia o de no tener tolerancia, vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a nosotros a entender que tenemos que tener cuidado con la tolerancia en este tiempo más que nunca. Si a esta iglesia que estaba en medio de todo esto, el Señor le reprende por su tolerancia, más aún nosotros hoy en este tiempo creemos que tenemos que tener cuidado con lo que estamos tolerando en nuestras vidas y al interior de nuestra familia y al interior de la iglesia. Pero veamos al comienzo cómo Dios le habla a esta iglesia. Ahora, para poder entender, para poder tener claro en qué no debemos ser tolerantes, vamos a ver unos aspectos. El primer punto, enfocarnos en el carácter de Cristo. Como siempre, cuando usted lee el mensaje a las iglesias se da cuenta que el Señor siempre se presenta como alguien que tiene un carácter contrario al carácter del ambiente que se está viviendo, del lugar en donde se está dirigiendo la carta. Y en el versículo 12, cuando dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Entonces, ustedes ven aquí cómo se presenta. Jesucristo se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice, yo tengo la espada aguda de dos filos. Y a mí me llama la atención esa forma de presentarse del Señor acá. Porque la palabra de Dios también dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, ¿cierto? La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y aquí el Señor está diciendo, yo soy el que tiene esa espada, yo soy como esa espada de dos filos, ¿verdad? Él, ¿por qué? Porque la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, ¿no es cierto? Y el Verbo era Dios, y el Verbo es la palabra. El verbo es la palabra. O sea que lo que está diciendo aquí, yo soy la palabra. Yo soy la palabra. Yo soy esa espada de dos filos. Y se presenta como esa espada de dos filos. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que Él tiene la capacidad de juzgar a través de su palabra. Por eso si hay algo que a usted
y a mí nos tiene que llevar a meditar mucho es la Biblia. La Biblia lo debe llevar a usted a juzgarse a sí mismo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que ser confrontados con la palabra. Porque la palabra de Dios tiene ese poder de confrontarlo y de ser esa espada aguda, esa espada que penetra hasta el corazón. Ahora, si la palabra de Dios no está haciendo algo en su corazón es porque realmente algo está pasando en usted, pero la Biblia, la palabra de Dios es esa espada de dos filos que penetra. Y el Señor va a juzgar a su misma iglesia y le va a hablar a su iglesia o a aquellos que están en la iglesia y les va a decir y les va a confrontar con la palabra de Dios. Por eso no hay nada mejor como cuando usted y yo asistimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios para ser confrontados con ella. Creo que la iglesia debe entender que cuando asiste a su reunión dominical, cuando asiste aquí a la iglesia o a cualquier iglesia, lo que debe hacer la iglesia es venir a la iglesia con un propósito, y es confrontarse con la palabra, ser confrontado con la palabra de Dios. Ser de alguna manera expuesto a la palabra de Dios y que toque nuestro Dios, nuestro corazón. La espada aguda, en una de las versiones más antiguas, dice de esta manera, esto dice el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. Como quien dice, da ciertos atributos a la palabra de Dios. La llama una espada, y esa misma espada dice la que es aguda y la que tiene dos filos. O sea que lo que está diciendo el Señor es, mira, es la palabra, es mi palabra, la que juzga, la que penetra el corazón, la que toca el corazón de las personas. No es un discurso, no es una conferencia, es la palabra. Por eso es que cuando la iglesia deja de predicar la palabra y comienza a predicar un mensaje diferente a la palabra de Dios, la iglesia comienza a volverse terrenal, a volverse mundana. Entonces, Él es la espada, ¿no es cierto? Y es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. La iglesia de Pérgamo tenía un problema, y es que, aunque había escuchado la palabra de Dios, aunque compartía el mensaje de la palabra de Dios, pero parece que estaba también involucrando otro tipo de mensajes, otro tipo de enseñanzas al interior de la iglesia. Estaba atendiendo otro tipo de mensajes, no solamente la palabra de Dios, sino que también se había unido en un yugo desigual, tal vez con el Estado, tal vez con otras ideologías, tal vez había permitido al interior de la iglesia cierta mezcla de enseñanzas, y ya no era realmente la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra como tal, y se llamaban cristianos. Por eso es que estamos orando por una iglesia, o porque la iglesia sea bíblica, o sea, que la iglesia realmente comprenda que quien nos instruye es Dios a través de su palabra. No hay otra forma de ser instruidos en la palabra de Dios. Cuando usted va a 2 Corintios 6, 14 al 16, se encuentra con este pasaje. El Señor es claro con su pueblo. El Señor es claro con nosotros. Por eso quería ser claro con esta iglesia de Pérgamo. Quería definirlos claramente acerca de realmente en dónde estaba puesto su propósito y su objetivo. Y dice en el versículo 14 de 2 Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Parece que la iglesia de Pérgamo había hecho esa clase de alianzas, un yugo desigual con los que no eran creyentes realmente. Y luego dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, está definiendo realmente el Señor aquí que si eres luz, eres luz. Si eres de Cristo, eres de Cristo, pero no puedes tener una mezcla de creyente y de mundo. O sea, no se puede. Y la iglesia de Pérgamo parece ser que era una iglesia que tendía a eso. Y luego dice en el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Mira cómo el Señor realmente en la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere un pueblo, una iglesia santa, una iglesia apartada del mundo, aunque estamos en el mundo, pero una iglesia que no se mezcla con el mundo, y que si estamos en el mundo sencillamente es para alumbrar en el mundo, para hacer luz en el mundo, pero no para adoptar las cosas del mundo y meterlas dentro de la iglesia del Señor, que es lo que estamos viendo que está sucediendo cada vez más. Entonces, aquí hay una lección importante. Cuando la iglesia, escuche bien esto, cuando nosotros como iglesia no hacemos uso de la espada, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, esta palabra de Dios es la espada de dos filos. Cuando nosotros no hacemos uso de la palabra de Dios, sino que hacemos uso de otras cosas y no de la palabra de Dios, el Señor lo que va a hacer es llamarnos la atención. Y se va a presentar, como dice aquí, yo me presento como el que tiene la espada, la de dos filos, la que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Lo que a la iglesia le hace falta realmente es la palabra de Dios. Es que se ha confrontado con la palabra de Dios. Lo que como iglesia debemos anhelar en nuestro corazón es ir a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos usted y yo a estudiar la Biblia? A estudiar, pero a estudiar la palabra, o sea, a sentarnos, a volver a la palabra. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, de alguna manera. Entonces, el carácter de Cristo, el carácter de quién es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo hecho carne, Jesús es la palabra, la verdad. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos con Jesucristo, con una revelación de quién es Jesús. El segundo aspecto, usted y yo debemos comprender que aquí estamos de paso. Eso es algo que volvemos y la iglesia debe volver a escuchar ese mensaje. Tú estás de paso, yo estoy de paso. Y no importa cuántos años podamos estar aquí de paso, pero ¿qué son 80? Bueno, mi suegrita aquí está que ya tiene 90 y polla de años, ¿cierto? Pero ¿qué son 90 comparado con la eternidad? Estamos de paso. Por eso la idea es que usted y yo no nos aferremos a este mundo. Comprenda que está de paso. Luego dice en el capítulo 2, versículo 13 de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y dice que en los originales realmente no aparece la palabra tus obras, sino que dice, yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Aquí me parece que hay algo muy interesante. El Señor sabía en dónde estaba la iglesia. El Señor conocía en dónde estaba, el entorno en el cual estaba esa iglesia. Yo conozco dónde moras. Y dice, ¿tú moras? ¿En dónde? Donde está el trono de Satanás. Ahí moras tú. Donde está el trono de Satanás. Y esa expresión es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero hablemos un poquito del verbo morar. Cuando usted escucha la palabra morar significa una residencia permanente. Morar es cuando usted ya está permanente en un lugar. Entonces los moradores de cierto lugar es porque ya están permanentemente allí y se han arraigado allí y adoptan la cultura y están ahí, son los que moran en ese lugar. Cuando el Señor utiliza la palabra yo sé dónde moras, es como que si el Señor le estuviera diciendo a esta iglesia, mira, yo sé que sí, estás en un medio hostil, difícil, donde está el trono de Satanás, porque ese lugar prácticamente era el trono de Satanás, porque allí se le rendía culto a César, porque había un trono donde se le adoraba a César, ¿no es cierto? Donde Satanás realmente tenía control de muchas cosas, y ahí estaba la iglesia. Pero cuando el Señor le dice, yo sé que tú moras allí, le estaba diciendo de alguna manera, yo sé que pareciera ser que tú estás morando allí, como que te acostumbraste a estar allí, como que te adaptaste allí, como que te gusta estar allí, moras allí. Y Dios no quería eso para su iglesia. Dios quiere que su pueblo, su iglesia entienda que usted y yo no somos de aquí, somos de paso. Nuestra morada no es esta. Nuestra morada es eterna, eso dice la Biblia. Nuestra morada está en los cielos. Pero cuando un cristiano mora en el mundo,
¿verdad? Es como que si él entendiera que este mundo es su destino final, que este sistema, este lugar es su destino final. Y este no es el destino suyo ni mío, estamos aquí de paso. Lo que debería de anhelar un cristiano verdadero es ir a su morada eterna. Pero lo que más le aterra a muchos cristianos es eso, pensar que van a ir a la morada eterna con Dios. Y creo que este mensaje a esta iglesia tenía como propósito eso. O sea, realmente tú estás en un medio hostil, pero tú moras allí, ¿no es cierto? Moras allí. Y hay algunos pasajes en la Biblia que nos hablan de que cuando la Biblia habla de morar, ese término morar o esa palabra morar no debería de referirse al cristiano realmente. Porque el cristiano no debe morar en el mundo. Está en el mundo, pero no mora en el mundo. Está en el mundo, pero no se aferra al mundo. Estamos acá, pero no nos acomodamos aquí, no nos amoldamos aquí, sino que tenemos claro en nuestra mente que no somos de aquí, que somos de allá. Por eso cuando un cristiano muere físicamente, nosotros decimos que volvió a casa, ¿cierto? Donde está su morada eterna, volvió a casa. Porque esta no es su casa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este lugar no es nuestra casa. Eso lo debemos entender nosotros. Si vamos a Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 10, 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que ¿qué? A los que moran sobre ella. ¿Se ha dado cuenta que ahí la palabra morar se refiere a aquellos que hacia los tiempos finales van a morar en el mundo, ¿no es cierto? Los que no han conocido a Jesús, los que no se han rendido a Cristo, morarán en el mundo y sobre ellos vendrá el juicio de Dios. Los que moran en el mundo. La iglesia no mora en el mundo. La iglesia no mora en el mundo. O sea, aunque estamos en el mundo, pero no somos moradores de este mundo. No sé si usted me alcanza a entender eso. Pero eso es lo que el Señor le quería decir a esta iglesia. Yo sé que tú moras allí. Yo sé que tú te estás arraigando al mundo. Yo sé que a ti te está gustando, ¿no es cierto? Por eso es que te estableciste y parece que estás haciendo como alianzas con el mundo. Por eso es que estás permitiendo cosas, porque te gusta el mundo. Porque no has entendido que no eres de allí, que no eres un morador del mundo, ¿verdad? Y en otro pasaje, en el capítulo 11 de Apocalipsis, también versículo 10, después leeremos estos versículos. Dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿A qué se refiere este pasaje? Quiero explicarle un poquito. En los últimos tiempos, dice la Biblia que Dios levantará dos profetas, dos hombres de Dios, que serán iguales que Moisés y Elías. Y en medio del caos del mundo, en medio de todo lo que el mundo estará experimentando en esos últimos tiempos, se levantarán estos dos hombres a proclamar el mensaje de salvación. Dirán que no lloverá y no lloverá. ¿Sí? O sea, detendrán la lluvia y no lloverá. Harán como lo que dice la Biblia, que Moisés hizo que el mar y el agua se convirtiera en sangre. Y estos sí harán lo mismo. Y bueno, y harán muchas señales y prodigios, de tal manera que la gente moradora del mundo en ese tiempo los detestará, los odiará, y dice que y los matarán. Y que cuando maten a estos dos hombres, la gente se regocijará. Los moradores de la tierra se regocijarán. ¿Saben por qué? Porque dirán: uy, por fin se fueron estos dos personajes que nos causaron tanto daño. Ya después hablaremos de esto. Pero lo que yo quiero que aprendamos en este pasaje es que el juicio, que siempre habla la Biblia acerca del juicio que viene para la tierra, siempre dice para los moradores de la tierra, para los que
están allí para los que creen que la tierra, el mundo, es su destino final. Entonces, esta iglesia estaba ahí. Es muy cuestionable y es muy censurable que la iglesia estuviera firmemente enraizada en el lugar donde estaba. Y el lugar donde estaba, dice, es el trono de Satanás. Es censurable para la iglesia de hoy que la iglesia de este tiempo se arraigue tanto a este mundo, que le guste el mundo, que le agrade lo que el mundo le ofrece. Es censurable. Dios a esta iglesia le llama la atención y le va a llamar la atención por eso. El problema no era que esta iglesia estuviera allí, porque la iglesia debe estar en el mundo. Por eso es que el Señor oró y dijo: Señor, yo no te pido que los saques del mundo, yo solo te pido, Señor, que los guardes, ¿no es cierto? Que mientras están en el mundo los guarde. Entonces, el problema no era que estuviera allí, sino que se había enraizado allí, olvidando que su verdadera ciudadanía estaba ¿en dónde? En los cielos. El problema del cristiano hoy es igual. El problema nuestro es que nos aferramos tanto a este mundo, que creemos que este mundo nos va a dar todo lo que necesitamos, que nuestros hijos, aún los que vienen detrás de nosotros, piensan que esto va a durar muchísimo y como que se preparan para tener éxito en el mundo, pero no tienen claro en su corazón que esto un día se va a acabar, que esto está que se acaba. Porque el mundo no habla de eso. Solo la Biblia nos habla de que esto un día tendrá su final. Por eso es que la iglesia, aunque está en el mundo, no puede arraigarse al mundo, no puede aferrarse al mundo y al sistema en el cual vivimos. Entonces, ese era el problema. Se habían olvidado de su ciudadanía. A la iglesia de hoy le está pasando lo mismo. Ahora, cuando la Biblia habla del trono de Satanás, cuando usted habla de trono, habla de gobierno, un gobierno, ¿verdad? Tanto ejecutivo como judicial. Y usted y yo sabemos que bajo la soberanía de Dios, quien gobierna este mundo es ¿quién? Es el diablo. Aunque eso suene terrible, pero así es. Esa es una verdad que está en la Biblia. Bajo la soberanía de Dios, o sea, porque Dios es soberano, o sea, Dios está por encima de todo y Dios permitió y el diablo gobierna este mundo y a los moradores de este mundo. Pero el diablo no gobierna la iglesia, o sea, los únicos en el mundo que no somos gobernados por el diablo y por este sistema es la iglesia. Es la iglesia. Por eso, bienaventurados los que estamos en la iglesia del Señor. Pero corremos el riesgo, y muchos corren el riesgo, de que les guste tanto el mundo, que a veces como que quisieran que el mundo los gobierne y que el sistema en el cual viven los gobierne. Cuando tenemos un mejor gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí estaba, para Jesús, ese lugar era el trono del mismo Satanás. Ese lugar era el trono del mismo diablo. Ahí gobernaba él, ahí reinaba él, como el diablo reina y gobierna en el mundo. Entonces, el Señor le llama la atención. Por eso viene una parte importante. Aunque allí había cosas buenas, la iglesia estaba haciendo cosas buenas también, porque uno puede hacer cosas buenas, pero puede estar permitiendo otras que no son tan buenas. Recuerde que si estamos hablando de la iglesia de Cristo debe dar honor a aquel que es su Señor. Honor al Señor. La iglesia de Cristo no está para satisfacerse a sí mismo o satisfacer al mundo. La iglesia del Señor no está aquí para juntarse con el mundo, para hacer compromisos con el mundo. La iglesia está aquí con un propósito y es glorificar al Señor. Por eso aquí viene algo muy importante que usted y yo tenemos que entender. Y es que luego hay una parte
que a mí me llama la atención y que el Señor le dice a esta iglesia. Vamos a Apocalipsis nuevamente, capítulo 2, versículo 13. Dice de esta manera: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y ahí luego dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay algo que me llama la atención. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, aquí había cosas que estaban bien. O sea, había cosas que hacían bien. Retenían el nombre de Cristo. No habían negado su fe, o sea, seguían llamándose cristianos. Seguían haciendo ciertas cosas como cristianos, seguían participando como una iglesia, haciendo la obra de Cristo, seguramente. ¿Verdad? Sostienes con firmeza mi nombre, no has negado mi fe. Es decir, no se habían retractado de llamarse cristianos, aún se llamaban cristianos. Y aunque la situación en la cual ellos vivían era muy hostil, porque en una región tan intelectual, tan idólatra, tan inmoral, porque donde hay idolatría hay inmoralidad siempre, donde hay idolatría hay inmoralidad, por eso es que el Señor siempre asocia la inmoralidad con la idolatría, con la fornicación. ¿Acaso eso no es lo que estamos viendo en el mundo? O sea, inmoralidad. Por donde usted vaya, inmoralidad. Pero ahí estaba la iglesia, dice: en medio de eso tú sostienes con firmeza mi nombre y no has negado mi fe. Estaba bien. Hay cosas que el Señor rescata de esta iglesia y es bueno. Dios conoce lo que hacemos. Hay cosas que usted y yo hacemos que están bien y Dios las reconoce. Aquí Dios no pasa por alto nada. Dios no solamente dice: tú estás mal, y si estás mal y estás mal, también te dice: bueno, hay cosas que tú estás haciendo bien. Hay cosas que todavía tú haces bien. Y esta iglesia estaba haciendo algunas cosas bien. El nombre de Cristo. No habían negado su fe. Seguían llamándose cristianos, aunque la cosa estaba difícil. Y luego dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas parece que fue un cristiano muy firme en las cosas de Dios, y la tradición dice que Antipas lo mataron de una forma terrible, que hicieron como una especie de becerro como de oro, hueco por dentro, hueco, y Antipas lo metieron allí y luego lo fundieron, o sea, lo metieron al horno y lo fundieron. Mientras él estaba ahí vivo, se iba fundiendo el oro, ¿cierto?, con él. ¿Usted se imagina el dolor tan tremendo? Dice que aún así, él no negó la fe en Cristo, no negó a Cristo. Y aún esta iglesia, viendo eso, seguía firme en el nombre de Cristo. O sea, que había cosas buenas. Ahora, yo digo, tremendo lo que ellos vivieron y lo que les tocó padecer. Nosotros hoy aquí la pasamos muy bien, ¿cierto? O sea, bueno, a veces hasta nos deprimimos porque llovió, porque no sale el sol, porque la gasolina ya subió, ¿no es cierto? Ya subió 600 pesos más. Entonces empezamos ¡ay, qué terrible lo que está pasando, ¿verdad? Esto es insoportable, y empezamos a decir que esto es insoportable, y a dónde vamos a llegar, y es que ya no alcanza. Comenzamos a quejarnos por todo, pero mire, esta gente sabía lo que significa confesar el nombre de Cristo y creer en Cristo y tener claro quién era su Señor. Y cuando nos vemos a la luz de las Escrituras, nosotros quedamos muy mal, porque nosotros nos quejamos por todo. Hoy es tan fácil ir a la iglesia o venir a la iglesia. Tenemos la bendición y el privilegio de que a usted no se le prohíbe ir a la iglesia. No tenemos por ahora una restricción. Cuando estábamos en la famosa pandemia, ¿no es cierto?,
todos metidos en la casa, y muchos decían, ay, cómo anhelo ir a la iglesia, cómo deseo ir a la iglesia, y ya se pasó el tiempo, y ya volvimos a lo mismo, ¿no es cierto? Ya no importa la iglesia. Si puedo, voy. Si no puedo, que me duele la cabeza, entonces no voy, ¿cierto? Que esto, que lo otro, que estoy cansado. O sea, cosas como esas nos detienen a nosotros. Cosas tan sencillas. Pero esta gente la pasaba muy mal. Era muy tenaz. Entonces el Señor reconoce realmente lo que hay en la iglesia. Y cuando Él reconoce lo que hay en su iglesia, pero también les va a decir lo que no le gusta. Porque no solamente es hacer ciertas cosas bien, es que todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, lo pongamos por obra, como iglesia. Es que en todo lo que estamos siendo edificados, nosotros vayamos haciendo tal cual como Dios nos va enseñando. Que a nosotros no nos enseñe el mundo, sino que se nos enseñe Dios a través de su palabra. Que usted y yo vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí viene el tercer punto. Para usted y para mí, como cristianos verdaderos, hay un llamado y es a ser intolerantes. El cristiano debe ser intolerante. Usted y yo no podemos caer en el mismo lenguaje del mundo, ser tolerante, no. El cristiano está llamado a ser intolerante. ¿Por qué? Porque aquí hay un pasaje, si usted va a los versículos 14 y 15, dice de esta manera, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y el Señor es claro con esta iglesia, ¿sabes qué? Le dice, hay dos cosas que no me gustan. Que aunque estás haciendo muchas cosas que están bien, pero hay dos cosas que no me gustan. Y la primera de ellas dice, tú has permitido, tú has tolerado, has retenido, retienes ahí. Había un grupito de personas, y es que solo basta con uno. Pero no sabemos cuántos habían ahí en medio, porque no era toda la iglesia, pero había algunas personas. Y dice, que tienes ahí, o sea, tienes ahí, eso quiere decir que el líder de la iglesia estaba permitiendo, tolerando ciertas cosas al interior de la iglesia. ¿Y qué estaba tolerando él? A los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y quién era Balaam? Balaam era un profeta, ustedes se acuerdan. Balaam, el profeta, que el rey Balac contrata para que maldiga al pueblo de Israel. Le dice, y Balac como rey pagano y mundano, porque quería detener el paso del pueblo de Israel, ¿cierto? Para que no llegara a la tierra y que pasara por su territorio. Hay una manera. Como el pueblo de Israel venía fuerte conquistando, venía en una conquista tremenda en el desierto, entonces Balac de alguna manera tenía miedo, entonces contrata a Balaam para que venga y le dice, ve y maldícemelo por favor. Y él dice, yo no puedo maldecirlo, no me está permitido maldecirlo. Más sin embargo, dicen, lo voy a consultar al Señor a ver si Él me deja, imagínate. O sea, él estaba completamente equivocado. ¿Cómo es que le va a consultar a Dios a ver si le permite maldecir a su pueblo? Claro que no. Y no podía maldecirlo, porque solo Dios puede bendecir y maldecir. Y no Balaam. Ahora, ¿qué pasa con Balaam? Balaam dijo, bueno, no se puede maldecir, vamos a buscar una forma de que este pueblo sea maldecido por Dios. Vamos a buscarnos una estrategia. Y entonces él, en su sabiduría carnal, terrenal, porque le habían ofrecido plata, seguramente el rey le ofrece dinero para que logre de alguna manera detener el avance del pueblo de Israel. Y él, movido por la codicia, ¿no? Movido por la plata, movido por el billete, porque seguramente que le gustaba la plata a este profeta, igualito que hoy.
hay muchos, porque son muchos líderes religiosos que les gusta la plata y que están dispuestos a cambiar toda la doctrina de la palabra de Dios para acomodar su propia doctrina, para volverse ricos y millonarios. Y Balaam era esos. Y entonces Balaam quería de alguna manera ganarse esa plática. No le vendría bien una plática, ¿cierto? Es como cuando usted dice, no me vendría bien esa plática que me están ofreciendo por ahí. Pero usted sabe que esa plática no es de buena procedencia y que de pronto la forma en como se la van a dar no es la mejor, pero usted dice, pero me hace falta. Este hombre era de ese tipo. Lo que pasa es que está en la Biblia para que nosotros aprendamos. El diablo siempre va a buscar la manera de que la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, se arraigue al mundo, de que la iglesia de Jesús pierda el propósito por el cual está acá. Busca la manera. Y sabe que Balaam buscó una forma y le dice, mira, ¿sabes qué? Hay una forma. Yo no los puedo maldecir, pero Dios los puede reprender. Entonces, vamos a buscar mujeres bonitas, ¿cierto? De otros pueblos y se las vamos a llevar a los hombres, a los guerreros de Israel. Y ellas los van a seducir. Y los van a seducir y los van a volver idólatras. Entonces, a Balac le pareció chévere la idea, muy bueno. Cogieron las mujeres más bonitas, ¿no es cierto? Se las llevaron y los hombres cayeron redondito. Cayeron, se volvieron idólatras y todo lo que usted ni se imagine. Pero ahí pasó de todo. Y claro, como Dios no puede ir en contra de su palabra, ¿cierto? Entonces Dios reprende al pueblo de Israel. Tiene que reprenderlo al pueblo de Israel. Por la inmoralidad sexual y por la idolatría. Porque la Biblia es clara cuando dice, ¿en dónde estamos? Dice, la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a Dios y a cometer fornicación. Y entonces ahí el pueblo de Israel se volvió idólatra y se volvió fornicario. Y hubo muerte, y hubo pérdida. Esa doctrina de Balaam hoy sigue operando, hoy sigue permitiéndose a veces en la iglesia, con falsas enseñanzas que a la iglesia, más que llevarla a depender de Dios y a buscar de Dios, la lleva a depender de lo terrenal, de lo material. La doctrina de Balaam se ha ido metiendo poco a poco en la iglesia de este tiempo. Una iglesia en donde ya no se habla del pecado, de la justicia, de la inmoralidad. Una iglesia en donde se predica todo lo que tiene que ver con lo terrenal, con el bienestar, con la comodidad, ¿no es cierto?, con el éxito. Todo eso hace parte de la doctrina de Balaam que se ha ido metiendo al interior de la iglesia. Y aunque la iglesia siga haciendo cosas buenas, y usted puede decir, ay, pero esa iglesia hace obra social, claro que sí, pero esa iglesia hace esto, pero chévere, pero tiene un problema, la tolerancia con ciertas doctrinas que no agradan a Dios. Porque Dios es santo. Y Dios quiere una iglesia santa, un pueblo santo, un pueblo que glorifique su nombre, un pueblo que le sea fiel a Él. Es igual que en el matrimonio, es igual. Cuando uno se casa, lo que se espera del matrimonio es que haya fidelidad, ¿sí o no? Fidelidad el uno para con el otro. Usted no estaría dispuesto a decir, bueno, yo me caso con este y cuando este quiera, pues puede tener otra persona y no hay problema. Y el poliamor funciona también, ¿no? Porque ahora estamos en el poliamor, ¿no? Esa es como la tendencia de
que se puede tener relaciones, que tú puedes tener una, dos personas y la otra persona lo consiente, no hay problema. El poliamor, muchas personas ahí en una relación. Cuidado con eso, porque eso no es de Dios, ¿verdad? Y hablar de la doctrina de Balaam es enseñar que no era incorrecto sacrificar a los ídolos, que no era incorrecto de vez en cuando fornicar, que no era incorrecto tratar de enriquecerse, que no era incorrecto, que usted puede de alguna manera disfrutar en el mundo, ¿no? Un mensaje que le dice a usted: vea, usted es hijo de Dios, disfrute, usted ya es salvo, usted ya tiene a Cristo, usted ya no irá al infierno, así que haga como quiera, dele gusto a su carne, no importa, ya es salvo. Esa es una doctrina equivocada. Y es sutil, ¿verdad? Hace creer errónea y totalmente que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres es correcto. Hace creer que eso está bien. Y ya estamos viendo que hay iglesias donde ya se acepta como algo normal, ¿cierto? Y se ordenan pastores y pastoras que le dan tolerancia o toleran ese tipo de ideologías. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que predicar en contra del pecado, no en contra de las personas, sino del pecado. Porque usted está llamado a hablar de la verdad de Dios en contra del pecado en sí, pero no en contra de las personas. O sea, la iglesia lo que debe hacer es amar a las personas que tienen ese tipo de pensamientos, pero siempre llevarlas a que conozcan a Jesús, a que vengan a Cristo, ¿cierto? Pero ellos deben tener claro que nuestro pensamiento y nuestro corazón sabe lo que a Dios le agrada. La iglesia debe tener claro eso en el principio, desde el principio hasta el final. Entonces, esa es la doctrina de Balaam, que se ha ido permeando en la iglesia y que hoy estamos viendo realmente una mezcla en la iglesia de muchas cosas, lo espiritual, lo mundano, ¿verdad? Y si pudiéramos hablar de muchas cosas, la misma música, ¿no? La misma música se ha ido metiendo, ¿no? Con sus letras a veces que pareciera ser más que adoración al Señor, es adoración a uno mismo. Hay letras de canciones que hablan más de uno que del Señor. Y cuando usted escucha ciertas canciones dice, pero esa canción parece ser dedicada a una persona y no al Señor, o a una persona de carne y hueso, ¿no? Sino no al Señor. Entonces, ¿cómo ha ido metiéndose esa doctrina de Balaam? ¿Sí? Enseñándole a la iglesia de que permita, de que acepte, de que tolere, que siga haciendo las cosas que debe hacer y algunas cosas, pero toleras, aceptas, ¿verdad? Y vamos metiéndole a la iglesia un poquito de esto, un poquito de lo otro, y no nos damos cuenta de que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito. No se trata de eso. Y el Señor le habla a esta iglesia y le dice que realmente tiene ese problema, el problema de la permisividad. Y bueno, usted puede seguir leyendo el pasaje y hay otros personajes que aparecen ahí, ¿no? Los nicolaitas. Realmente no hay una clara enseñanza acerca de quiénes eran estos personajes, porque aparecen en Apocalipsis solamente en 2 partes, los famosos nicolaitas. Y bueno, hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que nicolaitas eran, que viene de la misma palabra, porque no hay una definición. Nico, que quiere decir enseñorearse, y laos, que quiere decir pueblo. O sea que lo que podría sugerir es enseñorearse del pueblo. O sea que lo que está diciendo ahí es que parece ser que en la iglesia se estaba permitiendo que
hayan personas que se enseñoreen de las personas. Y estamos hablando ya de esa forma de gobierno piramidal, ¿no? En donde unos más importantes están más arriba y los menos importantes están más abajo. Y entonces como que la iglesia comienza a permitir ese tipo de gobierno en la iglesia, en donde aparece una persona que es intocable, ¿cierto? A la que hay que rendirle adoración y culto, porque es el superungido, ¿verdad? Porque es la super persona. Y de ahí para abajo vienen una escala de gobierno y donde está abajo las personas, las comunes y corrientes. Entonces ya no es un gobierno, ¿no es cierto?, así, sino que es un gobierno piramidal. Y la iglesia no está para eso. Dios no creó la iglesia. Y por eso es que cuando el Señor le dice a sus discípulos, le dice, mira, en el mundo la gente se enseñorea, en el mundo la gente se aprovecha de los demás y se enseñorea de los demás, pero entre ustedes no será así. Si el que quiera ser el primero tiene que convertirse en siervo de las otras personas. Porque si vemos en la iglesia cómo Dios siempre funciona, es que Él es la única cabeza, Cristo, yo soy la cabeza, y los demás todos somos iguales, ¿sí o no? O sea, Él es Cristo y su palabra, pero los demás todos somos iguales, que tenemos alguna posición por administración, pero nada más. Pero yo no puedo considerar que yo, por ser el pastor de la iglesia, soy mejor que usted, ¿cierto? O sea, no es así, no es verdad. No es verdad que yo tenga de pronto una capacidad especial y que como yo tengo algo de unción, yo se la puedo impartir a usted y que solamente yo puedo hacer eso. No es cierto, cosa que se está enseñando muchas veces. Y el Señor lo que le dice a esta iglesia es, mira, la iglesia debe tener un gobierno, Dios como cabeza, Cristo la autoridad y los demás todos somos iguales. El griego, el judío, el esclavo, el libre, todos somos iguales. Estamos en la misma posición delante del Señor. Somos sus hijos y somos su pueblo. Por eso es que cuando en una congregación una persona ya llega a una posición súper importante, en donde para poder acceder a esa persona se tiene que pasar muchos filtros, ¿no es cierto? Y mucho protocolo para llegar, ahí hay un problema ya. Ahí hay un gran problema. En donde se le rinde culto al pastor o al líder, ahí hay un problema serio. Hay un problema de este tipo, de los nicolaitas. Comienza a funcionar la iglesia de esa manera. Por eso, qué bueno que usted y yo nos tratemos de tú a tú como hijos de Dios, como hermanos. Y aquí nadie es más importante que otro. O sea, todos estamos en el mismo nivel delante del Señor. Todos, sin excepción. Por eso es que yo debo enseñarle y la iglesia debe enseñarle a usted que usted puede orar y hablar con Dios. Que usted no necesita venirme a decirme a mí, vea, pídale a Dios por mí. No, usted, porque usted también tiene entrada, ¿cierto?, al trono de la gracia. Cuando yo le enseñe, mire, si usted quiere algo con el Señor y quiere tener una bendición especial, hable conmigo, que yo hablo con Dios y le doy esa bendición a usted, ahí hay un problema. Hay un problema serio. Porque la iglesia debe enseñar que cada uno, cualquier persona, grande, pequeña, no importa, puede venir las veces que quiera al trono de la gracia, que es Cristo nuestro Señor, y hablar con Él. Y que no necesita de mí para hablar con Dios. Que sencillamente por la misericordia de Dios yo estoy aquí parado enseñando la palabra de Dios, pero no más que eso. Lo demás, usted y yo lo podemos hacer. Ese es el gobierno de Dios, así es como se gobierna la iglesia. Entonces el Señor le dice, arrepiéntete. Ya para terminar, hay el consejo que le da el Señor a esta iglesia, mira, arrepiéntete. Arrepintámonos si hemos permitido nosotros al interior de la iglesia ciertas doctrinas. Si usted, ojo con los libros que lee, cuidado con los libros que lee, con las enseñanzas que encuentra usted en cualquier libro. No por el hecho de tener el libro un nombre ahí cristiano, es cristiano, ¿no? Usted tiene que examinar muy bien lo que lee. ¿Qué clase de enseñanzas está impartiendo ahí ese libro? ¿Quién está enseñando allí?
Y lo que está enseñando esa persona, ¿lo está enseñando de acuerdo al contexto de la Biblia o está sacando pasajes fuera de contexto y se los está enseñando para enseñarle una doctrina equivocada? Porque uno puede ir permitiendo muchas cosas y mucha información equivocada puede ir entrando a su mente, a su corazón. Y luego termina usted en una doctrina todo rara. Porque hay doctrinas totalmente raras, muy raras. Y la mejor doctrina es la que está en la palabra de Dios, en el contexto de la Biblia. Que Dios nos permita a nosotros comprender esta verdad. No toleres nada que desagrade a Dios, que de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, desagrade a nuestro Dios. Solo la palabra. Por eso dice el Señor, yo me presento delante de ti como el que tiene la espada, como el que tiene la espada, la de dos filos, la que penetra hasta partir el alma. Y esa es en la palabra en la que usted encuentra la respuesta, en la cual usted encuentra la verdad, en la cual usted encuentra la vida, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es esperanza, la palabra de Dios.